Buenos días, queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy día. Si tú eres una visita a través de la red social, queremos invitarte, si tú quieres entrar en contacto con nosotros o quisiera que tenga oración o quisiera parte de consejería en su matrimonio, consejería personal, hay un link ahí junto con el sitio de la iglesia que tú puedes clicar, escribir y pedir para orar por algún motivo en tu vida o también agendar una consejería. Que Dios te bendiga mucho, grandemente. Y también quiero invitarte, si tú quieres bendecir a tus amigos, a tus familiares a través de este medio virtual, que tú lo puedas compartir en ese momento. Ponga ahí compartir para que tus amigos también puedan ser bendecidos con la palabra que Dios viene a traer hoy día acá. Amén. Quiero que oremos en ese momento pidiendo la manifestación y la presencia del Espíritu Santo aquí. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, acá. Te queremos agradecer en ese momento. Te agradecemos, Señor, por tu presencia aquí, porque tú estás aquí, Señor, y sabemos eso. Podemos sentir tu presencia acá. Y queremos pedir, oh Padre, que tú puedas, Señor, colocar tu palabra en mi boca, que yo pueda hablar solo lo que tú quieras, que yo no hable ningún pensamiento humano, ninguna doctrina humana, sino lo que tú quieres y lo que viene de ti, Señor. También quiero pedir allá en la casa o donde cada persona está viendo ese momento, Señor, tu palabra, que tú puedas tocar su corazón, que la misma atmósfera que está aquí, que pueda ir allá, a esa casa, a esa oficina, a este lugar donde se está escuchando esa palabra, Señor. Quiero pedir tu presencia allá, tocando el corazón de cada persona que va a escuchar tu palabra, moviendo el corazón, Señor, transformando su corazón y tocando, Señor, su alma y su espíritu, Señor. Reprendemos en nombre de Jesús todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual ahora, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios está aquí, Dios quiere hablar a tu vida hoy día. Prepara su corazón para escuchar lo que Él tiene para ti. El tema de hoy es el poder del testimonio. Es la parte 2. La introducción ya la hicimos en la anterior predicación. Y hemos comentado de que el avivamiento y derramar del Espíritu Santo no es el fin, sino es el medio para que el Señor pueda cambiar nuestra vida, para que podamos ser testigos, para levantar un gran ejército, para conquistar las almas perdidas. Entonces, el derramar del Espíritu Santo en nuestra vida debe traer cambio a nuestra vida. Yo me acuerdo una historia que he leído varias veces en internet y comenta de una mujer en Estados Unidos que iba andando en su auto y para en el semáforo abrió y el auto de delante no andó porque había una señora anciana pasando adelante del auto. Y la mujer de atrás empezó a bocinear, muy enojada porque el que dirigía el vehículo adelante no avanzaba. Y dice que había un policía por ahí, la vio y la prendió, la llevó presa. Y después que fue allá y se justificó todo, ese policía viene a él y dice, bueno, yo quiero pedirte las disculpas porque sinceramente yo pensé que tu auto había sido robado. Y él le dice, ¿pero por qué? Él dice, bueno, porque vi la manera que tú te enojaste y bocineaba y empezó a maltratar el chofer del vehículo adelante. Y yo vi que en tu auto tenía un pececito, que es símbolo de un cristiano. Yo vi que en tu auto había sticker hablando de Dios. Y yo miré y pensé y dije, no puede ser esa mujer lo que dice ahí. Entonces él pidió la disculpa y se aclaró todo el problema. Nosotros vemos en el libro de Joel, cuando habla de un gran avivamiento, y es un versículo que me encanta mucho, un versículo que desde niño
me encantaba. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestro anciano soñarán sueños, y vuestro joven verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí presta atención que dice después de eso. ¿Después de qué? Eso capítulo anterior, el capítulo 1 y 2, habla de cuando la iglesia se reúne para orar, habla de ayuno, habla de quebrar su corazón, rasgar su corazón, quebrantar su corazón. Entonces aquí hay un requisito previo para ese derramar del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? En 5 lugares el Señor repite en ese libro: porque mi día está cercano, el día de su venida está cercano. Lo repite 5 veces en esos 3 capítulos de Joel. Y termina diciendo cuál es la finalidad de este avivamiento. En el capítulo 3, versículo 9, dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestro asadón, lanza de vuestra hoz, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13, echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Versículo 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. Cercano está el día de Jehová, cerca está el día de su venida. Entonces aquí cuando el Señor habla proclamar guerra, no está hablando de guerra entre uno con el otro, no está hablando de guerra entre una nación contra otra nación. Él está hablando de una guerra espiritual por esas almas perdidas que están acá, como dice el Señor, versículo 13, echar la hoz, porque la mies está madura. Él está hablando de una cosecha de almas para el Señor. Él está hablando de levantar esa gran cosecha de esos tiempos. También habla el versículo 14, el valle de la decisión. ¿Cuál es el valle de la decisión? Es nuestro día de hoy. Es el día de hoy que yo puedo tomar la decisión, como habla en Deuteronomio 30, que Dios puso delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él dice: escoja la vida para que te vaya bien. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor está hablando de que ese valle de la decisión es el día de hoy, donde tú puedes decidir entregar tu vida para el Señor. Tú puedes decidir andar en su camino, hacer su voluntad. Y nosotros vemos cómo Dios habló por muchos profetas acerca de un avivamiento, pero un avivamiento con una función. ¿Cuál función? Tú vas a entender ahora. Mire, empezando por el libro de Isaías. El profeta Isaías, el capítulo 6, versículo 1, Isaías dice así que él vio al Señor. Dice: y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí el profeta Isaías tuvo una presencia con Dios. Él vio la gloria de Dios. Pero el versículo 5, él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y dijo, anda y di a este pueblo, id bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. ¿Y hasta cuándo? Le pregunta el profeta en el versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades se tengan asolada y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Aquí nosotros, ¿qué aplicación podemos tomar de eso? Podemos ver que el profeta ve a Dios. Cuando nosotros estamos aquí, nosotros conocemos a Dios. Quizás no lo vamos a ver como el profeta en una visión literal que él vio a Dios. Pero si tú puedes decir que tú eres hijo de Dios, si tú puedes decir que tú eres un cristiano, tú has visto a Dios. Tú has sentido la presencia de Dios en su corazón. Y aquí el segundo paso dice que Dios le perdona su pecado, que Dios toca su labio para que su labio ya no sea un inmundo, para que pueda hablar lo que Dios quiera. Pero aquí viene el otro punto. Cuando él ve la gloria de Dios, su pecado es perdonado, el Señor llega y dice, ¿a quién enviaré por nosotros? Y él da el siguiente paso y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí nosotros vemos en muchas iglesias, muchos cristianos que son cristianos triple S, salvos, sentados y satisfechos. Ellos están más o menos como esa escalera. El primer paso, ellos tienen la presencia de Dios, sienten la presencia de Dios, pueden sentir a Dios, pero muchos se quedan ahí. Siguen su vida de pecado, siguen su vida mundana, sigue con su labio inmundo, sigue hablando lo que le da la gana. Otros suben al otro nivel, donde permite que el Señor toque su labio, cambie su palabra, toque su corazón, le quite el pecado. Pero el Señor tampoco no quiere que tú te quedes solo ahí. Así como el Señor habla a Isaías, Él dice, y ahora, ¿a quién enviaré por nosotros? Y ahí está de nosotros decir, Señor, yo quiero el siguiente paso. Yo quiero decir como Isaías, subir un peldaño más y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y aquí nosotros vemos que esta palabra no era solo para Isaías. ¿Por qué? Porque termina aquí diciendo, engruece el corazón de este pueblo, agrave sus oídos. Y él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? El versículo 11 y el Señor dice, hasta el fin de los tiempos, hasta que no haya morador en la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿Isaías sigue vivo hasta hoy? ¿Isaías sigue hablando y predicando hasta hoy? No, él murió. Entonces aquí nos da a entender que esa misión de engrosar el oído, de decir al Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, no era solo para Isaías, era para ti, era para mí, era para nosotros hacer lo que Dios quiera. Cuando en la palabra de Dios nosotros vemos acerca de ser testigo, en la Real Academia Española dice la definición de ser testigo, y significa una persona que da testimonio de algo o atestigua, es decir, habla fielmente lo que vio. Repito, una persona que testifica de algo, que da testimonio de algo y habla fielmente lo que vio. Por ejemplo, si hubo un accidente de tránsito y alguien vio, esa persona es llamada para testificar y tiene que decir exactamente lo que vio. Si hay un asesinato y esa persona vio, esa persona es un testigo o cualquier otra cosa. Entonces es hablar lo que vio, hablar lo que está sucediendo. Los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, desafían a que se haga la voluntad de Dios. Por eso él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay otro nombre para profeta en la Biblia, que es vidente. Y vidente es el que ve. ¿Qué significa? El que puede ver algo que otros no lo ven. Pero no es el que ve por su dominio propio. Es el que ve lo que Dios le está mostrando. Entonces si tú preguntas, ¿qué tiene que ver de que yo venga ahora a hablar acerca de un profeta? ¿Qué tiene que ver eso con un testimonio? El tema de la prédica, el poder de un testimonio. Tiene
todo que ver. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que testificar lo que ve, tiene que testificar lo que Dios le está mostrando. Y es por eso que en Jeremías capítulo 23, el Señor reprende a aquellos profetas que hablan o inventan la cosa que no es de Él. El Señor reprende aquí, el Señor habla de los profetas que hablan su propia visión. Aquí hablan de tanto el sacerdote como el profeta que eran impíos. Aquí habla de los profetas que eran mentirosos, dice aquí, que aparte de cometer adulterio, andavam em mentira e eram torpes em sua palavra, torpes em sua maneira de actuar. E aqui também sigue o Senhor dizendo de que o versículo 18 diz assim, Jeremias 23, 18, diz assim, porque quem estuvo em el secreto de Jeová e viu e oyó sua palavra, quem estuvo atento a sua palavra e la oyó. El versículo 21, el Señor habla así, no envié yo a aquel profeta, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El versículo 16 dice que eso profetizaban visión, hablaban visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Pero el Señor aquí dice así, el versículo 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y el versículo 28 dice así, 25 y 28 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y el versículo 28 concluye el Señor diciendo, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere en mi palabra, cuente mi palabra verdadera. El Señor está diciendo acá que Él quiere que nosotros hablemos su palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver hablar de profeta con el poder de un testimonio? Tiene todo a ver. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que ver y oír lo que Dios quiere hacer y tiene que hablar a la gente. Ahora eso se asimila mucho a lo que Dios quiere hacer en tu vida, con tus parientes, con tus familiares y también conmigo a donde Él nos mande. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Él en todo lo que Él habla. La principal función del Espíritu Santo, hay mucha función del Espíritu Santo en la Biblia. Dice que uno a través del Espíritu Santo sanan, otro profetizan, otro evangelizan, otro predican, en fin, es grande. Hay muchos dones del Espíritu, mucho mover del Espíritu, pero la principal función del Espíritu Santo para todos es primeramente convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. El Espíritu Santo debe convencerte a ti y a mí de nuestra vida de pecado, debe convencer de lo que no está bien que nosotros hagamos. Y la otra función que Él hace aquí es de que seamos testigos, de que seamos sus testigos, porque habla en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. Van a testificar lo que yo estoy haciendo, van a testificar lo que Él quiere hacer. Seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay un mandamiento. Ahora yo le pregunto, ¿tú has ido a predicar en Jerusalén alguna vez? No. ¿Has ido a predicar a Judea? No, yo tampoco. ¿Has ido a predicar en Samaria? No. Pero ¿a qué se refiere el Señor? Cuando Él habla de Jerusalén, ¿cuál es tu Jerusalén para ti? Es tu casa, es tu familiar. Así como cuando vino el endemoniado gadareno que fue liberado por el Señor le da la primera misión: anda a tu casa y que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién es Judea para ti? Son tus amigos, son el lugar de tu trabajo donde tú vas, donde tú debes ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, testificar lo que Él viene haciendo. ¿Quién es Samaria? Samaria eran los enemigos de los judíos.
Quem é Samaria? São tus inimigos. Aquela pessoa que não te agrada, aquela pessoa que não te cai bem, é aquela pessoa que tu deves também ir a falar do Senhor para ele. E hasta lo último de la tierra, quem é? São os lugares inalcançados. São os lugares de difícil acesso que o Senhor também nos manda para ir. En la Biblia nosotros vemos la palabra pecado. La palabra pecado no es solamente lo que entendemos hoy, hacer algo malo. La palabra pecado es derivada de cuando había competencia de arco y flecha y había un alvo muy lejos y desde un lugar muy lejos el arquero levantaba su arco para arriba para que la flecha vaya lejos y disparaba. Y allá cerca del alvo había un juez que cuando él gritaba, el tipo disparaba la flecha y el juez gritaba, ¡ha pecado! Significaba, ha fallado el alvo, ha fallado el blanco. Entonces en la Biblia nosotros vemos que pecado no es solo la cosa mala, que eso sí es fallar contra Dios, es pecar contra Dios. También hay pecado de comisión, el pecado que uno hace. Pero hay otros pecados que son pecados de omisión. Es un pecado que uno no hace lo que Dios mandó hacer. Significa fallar el blanco en lo que Dios te mandó a ti y a mí que hagamos. Un ejemplo en la Biblia, yo le pregunto, dice, hacer un censo, ¿es pecado? Bueno, allá con Moisés Dios mandó hacer el censo. Pero con David, Dios dijo que no hiciera el censo. Y David hizo y pecó y vino una gran desgracia y pestilencia en la tierra y murieron mucha gente. Murieron mucha gente. Entonces hay pecado de comisión, el que nosotros hacemos desagradando a Dios. Y hay un pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Cuando el Señor dice, tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero si tú te quedas solo ahí, yo tengo el poder del Espíritu Santo, eu estou feliz, eu estou contento, me dá paz, me dá um fuego en mi corazón y eu estou como volando. Pero si tú te quedas solo ahí y no sigues siendo testigo en Jerusalén, tu casa, en Judea, tus amigos de trabajo, en Samaria, tus enemigos y aquella persona que no te agradó y hasta lo último de la tierra, que son lugares inalcanzados, es un pecado de omisión. Por eso en Mateo 18 también el Señor dice, id a ser discípulo en todas las naciones, no solo en la nación Camba, en todas las naciones. En todas las naciones, Bolivia tiene 36 naciones. Nosotros debemos enfocar en empezar con una, con dos, con tres y a lo que el Señor manda. Y a ser discípulos en todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas. Eso es un mandamiento que el Señor nos da. Y después viene la promesa. La promesa, Él dice, y he aquí, yo estaré con vosotros, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí nuevamente nosotros vemos que esta misión de hacer discípulos no era solo para 12 discípulos de Jesús, no era solo para los 70 discípulos que vinieron después. Esa misión, porque dice hasta el fin del mundo, es para ti, es para mí también. Nosotros vemos cuando el Señor levanta el profeta Jeremías. Mire lo que él habla acá. El Señor levanta al profeta Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 adelante. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso al Señor? El Señor te dice, ve y habla a tu amigo, ve y habla a tu Jerusalén, a tu pariente, ve y habla a tu Judea, a tus amigos de trabajo. Y tú o nosotros hemos dicho al Señor, no sé hablar, porque soy niño. Niño. Y aquí el Señor dice así. Aquí no significa que el profeta era un niño. No significa que cuando Dios le habló era un niño. También tiene un significado de que él se sentía como un niño y no tenía la audacia de hablar del Señor.
Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí nosotros vemos, antes de que Jesús diera la comisión de Mateo 28, Él dice así: toda la potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulo. Es una orden que el Señor da. No es una sugerencia para ti y para mí a ser discípulo. No una sugerencia para ti y para mí ir y ser testigo. Es un mandato. Aquí el Señor también lega al profeta Jeremías y dice: mire, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Yo le pregunto, ¿tú estás hablando todo lo que Dios te manda a tus amigos, parientes, familiares? Aquí el Señor termina diciendo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yo le pregunto, ¿tú todavía estás diciendo soy un niño? ¿Tú todavía estás diciendo no sé hablar? Entonces el Señor está diciendo: yo voy a poner mi palabra en tu boca y quiero que tú hables. Pero mire lo que sucede acá. Eso va en paralelo con Hechos 1:8. Va en paralelo porque el Señor dice: ve y habla lo que yo te digo. Hechos 1:8 dice: recibiréis el poder del Espíritu Santo para ser testigo. El Señor está diciendo, Hechos 1:8, que nos da una orden también. Y aquí eso va en paralelo con Hechos 1:8. Y también mire lo que habla en Jeremías 1:17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. El Señor está diciendo: mire, si tú no hablas lo que yo te dije que hable, el Señor te va a quebrantar. Si el Señor me puso de hablar algo y yo no hablo, el Señor me va a quebrantar. Debemos obedecer lo que Él dice. Y eso va en paralelo con Hechos 8:1. Porque mire, presta atención. Cuando el Señor habla en Hechos 1:8, manda ir, manda salir, manda ser testigo, manda hablar lo que Él dice que hable. Manda que testifiquemos lo que Él viene haciendo en nuestra vida. Y aquí en Hechos 1:8, nosotros vemos que Él dio esa orden, el derramar del Espíritu Santo. De ahí en el capítulo 2 viene el Pentecostés y el Señor derrama su Espíritu sobre aquel lugar. Pero la iglesia se acomodó. Era muy lindo la iglesia llegar en un salón. Era muy lindo la iglesia llegar a un lugar y solamente recibir. Entonces esa gente acostumbró a llegar a un culto, estar ahí, adorar a Dios, sentir el derramar del Espíritu Santo, unos hablando en lengua, otros quebrantados, otros cayéndose en el éxtasis del Espíritu Santo, pero eso era lo único. Y se olvidaron de qué? Se olvidaron que el derramar, el recibir el poder del Espíritu Santo no era simplemente para traer un fuego al corazón. El derramar del Espíritu Santo no era solamente sentir un éxtasis de la presencia de Dios. El derramar del Espíritu Santo era con una función de ser testigo, de subir un nivel más, de hacer lo que Él mandaba. Pero cuando la iglesia se acomodó en solo recibir, y muchas veces el Señor se siente como una prostituta. Y en la palabra el Señor habla muchas veces cuando la gente blasfema su nombre, cuando profanan su nombre. Y el Señor habla que su corazón está quebrantado. ¿Por qué? ¿Por qué habla eso? Porque un hombre mundano deja a su mujer y va a buscar una prostituta por algunos minutos de placer, por tener un éxtasis por algunos minutos. Y el Espíritu Santo, mi querido amigo,
Mi querida amiga que está escuchando, no es solo para traerte un éxtasis. Eso es muy lindo. ¿Sabe qué? Y cada vez que yo estoy buscando al Señor, cada vez que llego a la iglesia, yo vengo y quiero eso. Quiero sentir el poder del Espíritu Santo. Pero no es solo para eso, es para que nosotros salgamos y cumplamos lo que Él quiere. Por eso aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1, que es justamente al contrario. Hechos 1:8, Hechos 8:1, que justamente lo contrario, dice así: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Mire, se acomodaron en un avivamiento. Se acomodaron en un derramar del Espíritu Santo en la iglesia. Y se olvidaron de ir a testificar en Judea y Samaria. Y aquí dice que el Señor mandó la persecución para que vayan a Judea y a Samaria. Y es lo mismo que habla aquí el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 17. Dice: levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y aquí nosotros vemos el versículo 19. El Señor le da una promesa a Jeremías y le dice así: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, ¿sabe qué pasó? Cuando él llega y Dios le da una palabra, una profecía de que Israel iba a ser atacada y destruida, y eso está en el capítulo 19. Y Jeremías llega y profetiza lo que Dios habló. Él no inventó una palabra. Y él llega y dice así, Jeremías 19:14. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Profetizar es que es ver lo que Dios le mostró, ir y hablar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová. No se paró en la plaza. Él entró al atrio del templo, al atrio de la casa de Jehová. Y él dice así, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre toda su vila todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Y sabe qué sucede? En ese momento, capítulo 20, versículo 1. Él fue al templo. Y él fue al templo a hablar lo que Dios mandó que hablara. Él no se inventó lo que tenía que hablar. Pero el sacerdote, dice aquí, Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esa palabra. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. Mire, el sacerdote se imaginó y dijo así: mire, ese tipo está viniendo a proferir maldición acá, de que Jerusalén sería destruida. Entonces lo vamos a azotar. O quizá ese sacerdote dijo: mire, yo soy el sacerdote. Si Dios habló a él, tiene que hablarme a mí también. Entonces lo amarró en el cepo y lo azotó, le sacó su ropa, lo dejó ahí amarrado y lo azotó y lo azotó. Y la Biblia, cuando habla de azote, eran 40 azotes. Le dejaban la espalda de la persona desfigurada por la punta de hueso o fierro que tenían en la punta del chicote. Y mire lo que pasa, mire lo que pasa. Viene el versículo 7, Jeremías 27. Y eso tiene todo a ver con el testimonio. ¿Por qué? Porque Dios le habló lo que tenía que hablar y él fue y habló. Y aquí él llega y quebranta su corazón. Jeremías quebranta su corazón delante de Dios. Y dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voz de grito, violencia y de obstrucción?
porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí dice, él fue escarnecido, él fue burlado y él fue afrontado. Yo le pregunto, si tú cuando te convertiste, seguramente cuando empezaste a hablar del Señor, tus amigos decían, ahí viene el aleluya, ahí viene el no sé qué, ahí viene el santito. A mí me decían en la universidad, ahí viene el reverendo, decía. La palabra de Dios va a ser siempre confrontada, va a ser escarnecida, como dice aquí, va a venir afrenta. Pero aquí el profeta llega a un momento, mire lo que llega a su corazón. Él llega y dice así, y dije, el profeta Jeremías dijo a Dios, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. El profeta está destrozado con lo que le hicieron. Pero aquí viene un detalle importante, mire, ¿y por qué le hablo eso? Eso tiene todo a ver con Hechos 1:8. Eso tiene todo a ver con Mateo 28, del versículo 18 al 20. Porque aquí el profeta dice, no obstante, cuando yo pensaba, ya no voy a hablar en Dios cuando me confrontaron, ya no voy a hablar su palabra cuando me afrontaron. Él dice así, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él está hablando, ¿cuál es ese fuego? Si tú has sentido la presencia de Dios, la mejor manera de describir eso es un fuego ardiente en su corazón. Es un fuego, la palabra de Dios es un fuego ardiente en su corazón. Y es por eso que cuando nosotros vemos allá aquellos discípulos que iban en camino a Emaús y Jesús ya había muerto, pero había resucitado, pero esos discípulos todavía no habían visto a Jesús, no habían visto a Jesús personalmente. Y cuando Jesús resucita y empieza a caminar al lado de ellos van en el camino a Emaús, y cuando ellos van caminando a ese camino a Emaús, Jesús se presenta al lado de ellos. Jesús se presenta al lado de ellos. Eso está en Lucas capítulo 24. Pero interesante que cuando Jesús se presenta a ellos no reconocieron a Jesús resucitado. Y aquí Jesús dice la palabra que abre la Biblia y empezó a hablar de la palabra de Dios y empezó a hablar desde los profetas y habla aquí a ellos. Y el Señor aquí habla de la necesidad que Cristo hubiera muerto y resucitado, y empieza a hablar la palabra de Dios de la Biblia. Pero aquí llega un momento que llegaron a un lugar, invitaron a Jesús para entrar, porque ya era tarde, y Jesús entró. Versículo 30 dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo dijo, partió y le dio. Cuando Jesús le dio el pan, se acordaron de la Santa Cena, se acordaron la manera que Jesús partió el pan, y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En ese momento que Jesús partió el pan y le entregó, le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Imagínense, está sentado en la mesa, le partió el pan y Jesús le da y ¡pum! Le abrió los ojos y dijeron, ¡uy! Y Jesús, ¡pum!, desapareció y fue a otro lugar. Pero mire lo que dijeron, versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón cuando Jesús estaba hablando con nosotros. Cuando Jesús está hablando con tu vida, mi querido amigo, mi querida hermana, tu corazón está ardiendo, tu corazón está quebrantado. Y si Jesús te está hablando hoy, yo quiero pedir que Él pueda abrir tus ojos, que Él pueda abrir tu visión, que las escamas de tus ojos puedan caer por tierra, que tú puedas reconocer no al Cristo muerto, sino al Cristo resucitado, al que murió
resucitó y vive por ti, por mí. Así que tú puedas sentir ese fuego, el mismo fuego que sintió el profeta Jeremías cuando estaba allá siendo afrontado por hablar lo que Jesús quería, por hablar lo que Dios quería que él hablara. ¿Cuántas veces escuchamos mucha gente decir así? Hay algo errado en la iglesia, algo está faltando, hay algo errado en mi casa, algo está faltando, hay algo errado en mi vida, algo está faltando. Quiero decir, no es algo que está faltando, es alguien que está faltando. No es algo, no es un objeto. Cuando está mal en tu vida, está faltando la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en un culto, Él es el que tiene el control. Él es el que tiene que mover. Él es el que tiene que hablar. Él es el que tiene que hacer como Él quiera. Como Él quiera. Nosotros podemos ver, Jesús prometió, donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Ahí estaría Él reunido con nosotros. Yo le pregunto, ¿Jesús es mentiroso? No, no es mentiroso. Él está aquí con nosotros en ese día, en ese culto. Él está aquí en esa presencia. Y yo quiero que Él llegue también a su casa. Pero yo no quiero que Jesús esté acá simplemente como un espectador. Él prometió que estaría junto. Pero yo no quiero que Él sea un espectador. Yo quiero que Él tenga el control. Yo quiero que Él tenga el trono en el mover del culto. Yo quiero que Él tenga el trono en mi vida. Yo quiero que Él esté en el trono en mi mirada, en mis pensamientos, en lo que yo deseo. Yo quiero que Él sea en el trono en mi familia, con mis hijos, con mi empresa, con todo lo que hago. Yo no lo quiero a Dios en mi vida solo como espectador. No, yo lo quiero que Él sea el que tiene el control. Por eso que Romanos 8:14 dice así, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que son guiados significa como un ciego tener ahí a alguien agarrado de su mano y guiando. Esos son hijos de Dios. Nosotros queremos ser guiados. Queremos que Dios tenga el control en nuestra vida. No queremos solo que Él haga como un espectador. Y cuando el Señor quiere hablar, hay que hablar. Yo le pregunto, cuando tú estás hablando algo importante y alguien te corta y tú quieres seguir hablando y te corta, ¿acaso no es feo eso? ¿Acaso no es horrible? Sí, es horrible. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús quiere hablar? Cuando Jesús quiere usarte a ti para hablar a otra persona y tú lo cortas y tú te callas. Es lo mismo, es lo mismo. Él dice que pondría su palabra en nuestra boca, así como habló con el profeta Jeremías. Él pondría su palabra en nuestra boca. Él va a poner la palabra en tu boca también. Si nosotros estamos en el lugar que quiera, debemos obedecer a Él. Debemos observar ese mover de Dios, ese mover del Creador. No debemos cortar el derramar del Espíritu Santo. No debemos cortar. Si Dios se mueve en la alabanza, no hay que cortar. Si Dios se mueve en el apelo, no hay que cortar. Juan 3:8 dice así, en San Juan 3:8 dice de aquellos que son, mire lo que dice acá, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa? Si tú estás siendo movido por el Espíritu de Dios y Él dice, ve y habla ahora a Él, tú tienes que ir a hablar. Ve y haz eso, tú tienes que hacer. Debemos escuchar su mover. El apóstol Pablo quiso ir a Asia a predicar, pero Dios lo prohibió. Yo le pregunto, ¿por qué lo prohibió si dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Porque el Señor le da un sueño en esa noche y le muestra a un joven macedónico invitando a él a ir a Macedonia. Y él entendió que era la voluntad de Dios y él fue a predicar en Macedonia. Y allá hubo un gran derramar del Espíritu Santo, un gran mover del Espíritu Santo. Entonces nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. El milagro no sería milagro si no fuera
algo imposible. Mucho tiempo atrás, cuando empezó un avivamiento en la iglesia que yo me congregaba y tenía la pequeña familia, tenía la célula en mi casa, y ahí yo me acuerdo que hacía cuestión de venir del campo, de la hacienda, 8 horas de viaje para llegar el miércoles y estar en ese momento para buscar la presencia de Dios. Y me acuerdo muy bien que tenía un gran amigo y toda la vez se veía que él caía en la presencia de Dios. Y no quiero decir que eso es malo, eso es muy lindo, eso es lo mejor que puede haber. Pero él caía en la presencia de Dios. Cuando pasaba alguna semana, él venía con su cuenta a hablar conmigo y hablaba cosas totalmente mundanas, hablaba cosas del mundo, hablaba del lugar que había ido que no agradaba a Dios, y volvía otra semana y lo veía otra vez en ese mover del Espíritu Santo, y pasaba alguna semana, lo mismo hacía, me invitaba a ir a discoteca, me invitaba a ir a lugar que no agrada a Dios. Yo me quedé pensando, o sea, es muy lindo sentir la presencia de Dios, pero ¿será que estamos permitiendo que el mover de Dios en nuestra vida traiga cambio en nuestra vida? ¿Será que le está cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarse? El fruto del Espíritu, cuando hay el derramar del Espíritu en nuestra vida, habla así la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. Habla así, y me acuerdo que una vez en un cumpleaños de la iglesia pusieron ese versículo aquí escrito bien grande arriba. Y el editor de la imprenta, cuando leyó la palabra, dice así: el fruto del Espíritu, en singular. El fruto, uno, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el editor dijo: no, está mal escrito, debe ser los frutos del Espíritu. Me acuerdo que pusieron ahí, nos dimos cuenta y tuvo que imprimir esa parte y pegar por encima. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la palabra. Cuando habla en otra traducción dice así: en cambio, el Espíritu en nosotros, un espíritu, produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo no puedo decir: Señor, yo tengo alegría, pero no tengo amabilidad. Señor, yo tengo alegría, pero no puedo ser humilde. Señor, yo tengo alegría, pero no puedo dominar, no tengo dominio propio. La palabra del Señor está diciendo que cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, debemos tener todo eso. Dominio propio no significa que yo voy a hablar lo que quiera a todo el mundo, ofender a todo el mundo con mi boca. No, yo tengo que tener dominio propio para controlar lo que voy a hablar. Y me acuerdo en ese grupo, en esa pequeña familia, una vez vi también, era mi novia, la que ahora es mi esposa, ya vamos a cumplir 24 años de matrimonio. Y me acuerdo como un amigo va a orar por ella, y cuando va a orar por ella pone el dedo en la frente y empieza a empujar, 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 empujar. Y cuando va empujando, ella no caía. Y yo veía que muchas veces iban a orar por mí también y querían orar y empujar, como si el caer en el lugar fuera lo más importante. Y yo me quedé curtido de aquello, porque endurecí mi corazón. Yo dije: van a orar por mí, me van a empujar, yo no quiero caer. Si Dios toca mi corazón y siento, yo voy a caer, pero no voy a hacer un show acá, un teatro. Y me acuerdo que un día de eso, estaba yo en un rincón de ese living. Estaba en el rincón, había como unas 40 personas en el living afuera, en la galería, por las escaleras, todo ahí. Y empezó a haber un mover de Dios en ese lugar. Y de repente un hermano cayó en la presencia de Dios y empezó a dar carcajada y reír. Y yo miraba así y empecé a juzgar y decía: mira, está haciendo un show, está haciendo un show. De repente el pastor de la iglesia pasó y tocó a esa persona y cayó también en el Espíritu Santo y empezó a reír y dar carcajada. Y yo miraba también porque no tenía mucha intimidad con él y decía también: mire, está haciendo un show. Y de repente mi madre pasa por ahí, ni siquiera toca a nadie, plum, cayó y empezó también a reír ahí en la presencia de Dios. Y yo paré y dije: Señor, ahora yo no entiendo. Yo sé que mi madre no haría ese show. Yo sé que mi madre no haría eso. Y ahí
en esa atmósfera de la presencia de Dios. Yo estaba en el rincón y abrí mi corazón al Señor y le dije a Él así: Señor, si lo que viene sucediendo ahí viene de ti, yo quiero sentir lo mismo. Pero no quiero que nadie me ponga la mano. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado que quería empujarme. ¿Sabe qué? Solo fue abrir mi corazón y dar la autoridad y la legalidad del Espíritu Santo de tocar mi vida, que yo me caí de rodillas y sentí la presencia de Dios y sentí el fuego de Dios y empecé a entrar también en ese éxtasis de la presencia de Dios, y literalmente el Señor ahí hizo algo en mi vida. Me hizo un Pedro Moreno. Aquí en Santa Cruz dicen Pedro Moreno: quita lo malo y pone lo bueno. Yo sentí que Dios empezó a quitarme mucha cosa mala y poner la cosa buena. Y de esa misma manera el Señor usó su Espíritu Santo. El Señor agarró, allá en Marcos capítulo 5, habla del endemoniado gadareno. Ese tipo estaba poseído de demonios, vivía en los cementerios, vivía desnudo. Cuando le ponían cadena la rompían, agarraba piedra y se hería todo el tiempo. O sea, ese tipo andaba siempre con sangre, con caracha de herida en su cuerpo. Y un día, mire lo que sucede ahí, es algo tremendo, es algo impresionante. En el libro de Marcos, el Señor llega a su discípulo y dice: vamos al otro lado del río, del lago, del mar. Y él sube al barco, y cuando va al otro lado del mar, el Señor encuentra con este hombre. Y ese hombre llega al Señor, y ese hombre es tocado por el Señor, y ese hombre es sanado, y esos demonios salen de él. El Señor le hace un Pedro Moreno, le quita el malo y empieza a poner lo bueno. Y la primera misión que el Señor le da, cuando él es restaurado, él dice así: Señor, permita que yo te siga. Y el Señor sube a la barca y dice así: no, vuelva a tu casa, a tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor está diciendo: vuelva a tu Jerusalén, vuelve a los tuyos, a tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para terminar, dice así en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primero de Pedro 2, versículo 9. Dice así: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Ese endemoniado, ese tipo gadareno, cuando fue liberado de las tinieblas, de los demonios, de todo lo que lo poseía, él hizo lo que dice acá. Él hizo lo que dice acá el Señor. Él fue escogido, porque el Señor salió de un lado, cruzó todo un mar para llegar a liberarlo, vuelve a subir al barco y vuelve a volver de donde vino. El Jesús fue con una misión solo para librar a ese tipo, porque él fue escogido. Dice real sacerdocio, nación santa. Y aquí dice que él fue adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de tiniebla, para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de tiniebla a la luz. No es para simplemente callarse. El Señor te llama. Tú eres una nación santa. Él te escoge. Y aquí nuevamente mucha gente lee y solo queda en el primer peldaño. Son llamados, son escogidos, son perdonados, son santificados, pero no hace lo que dice aquí: anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Si el Señor hizo eso contigo, es para que tú subas en tu nivel espiritual y puedas anunciar a otra persona lo que Dios ha hecho contigo. Y ese liberado gadareno, porque ya no podemos decir endemoniado gadareno, llega a ser uno de los primeros misioneros. Yo puedo ir más allá y decir que es el primer misionero nombrado en la Biblia. Y dice la palabra que él fue por toda Decápolis,
un conjunto de 10 grandes ciudades. No era una ciudad de Decápolis, era 10 polios ciudades. 10 grandes ciudades anunciar lo que Jesús había hecho en él. Y eso estaba situado en 3 países, Israel, Siria y Jordania. Y dice que todo el mundo se maravillaba de lo que Dios había hecho con él. Aquí nosotros podemos ver en el liberado gadareno que literalmente él hizo Hechos 1:8. Él recibió el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen, no, pero aún no había el Pentecostés. No, él no podía estar predicando si aún no tenía el Espíritu Santo. Pero el relato de Marcos acá está hablando de lo que conoció, de su vida, lo que él llegó a hacer. Significa que cuando hubo el derramar del Espíritu Santo, él también recibió el Espíritu Santo. Y él agarró y cumplió. No solo fue testigo en su casa, en su parentela. Él dijo, necesito más. El mundo necesita saber lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es por eso que él va por esas 10 grandes ciudades, 3 países, Israel, Siria y Jordania, y la gente lo ve. ¿Por qué? Porque lo conocía. Porque esas 10 grandes ciudades eran su rutina cuando estaba poseído. Dice la palabra que él iba gritando por la ciudad y la gente tenía miedo de él. Pero cuando ven a él restaurado, el nombre de Jesús es glorificado. Y también yo quiero orar en ese momento. Pedir que Dios pueda tocar tu vida. Que tú puedas recibir ese poder del Espíritu Santo. No solo para tener ese éxtasis espiritual. Eso es muy lindo, es muy lindo. Caer en la presencia de Dios es muy lindo, es muy lindo. Pero no es solo para eso. El derramar del Espíritu Santo no es el fin, sino es el medio para que tú puedas ser levantado, como dice Hechos 1:8, con ese poder del Espíritu Santo para testificar. Y si tú estás en tu casa ahora, si tú quieres recibir ese poder en tu vida, si tú quieres recibir ese fuego en tu corazón, si tú quieres sentir, quizás tú estás pensando también como el profeta Jeremías, Señor, tú me has defraudado. ¿Por qué? Porque él dice, me has defraudado. Porque en el capítulo 1 del 9 el Señor dice, nadie podrá contra ti. Pero cuando llega ahí, el sacerdote lo amarra y le azota por hablar la palabra de Dios. Y es por eso que él se sintió defraudado, porque Dios prometió que nadie iba a poder contra él. Y cuando él habla la palabra de Dios, lo azota. Quizás tú te sientes en ese momento así, defraudado por alguien en tu vida. Quizás por un pariente que murió y tú oraste mucho por él para que sea sanado. Quizás tú te sientas defraudado porque quiere hablar algo a muchas personas y se siente como Jeremías, un niño, y no tiene la condición de hablar. Pero el Señor hoy día va a tocar tu vida. El Señor quiere tocar nuestra vida para que nosotros seamos llenados con su Espíritu Santo. Yo quiero que tú en ese momento puedas cerrar tu ojo, ahí en tu casa, también acá, pero abrir tu corazón. Y también quiero orar, si hay alguien que está viendo eso y está enfermo, vamos a orar por sanidad. Y Dios puede llegar a tu casa porque Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. Él puede llegar a tu casa, tocar sobre tu vida y tú puedes ser sanado. Quiero orar si tú estás con coronavirus, si tú tienes algún tumor, algún cáncer, alguna enfermedad, quiero orar por tu vida hoy. Oh Padre amado, Señor, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Tú estás aquí, Señor, presente en este momento. Y quiero pedir en ese momento, Señor, primeramente, que tú puedas tocar nuestros corazones. Toca el corazón de aquella persona que está allá, Señor, en su casa, en su trabajo, quizá manejando, escuchando esa palabra. Quiero pedir que tú puedas tocar su corazón. Quiero pedir que tú puedas levantar, Señor, su corazón. Que tú puedas traer ese fuego que sentía, ese fuego metido, Señor, en su pecho, ese fuego metido en sus huesos. Quiero pedir que tú puedas derramar ese fuego que sintió Jeremías, Señor. Ese fuego que sintieron los discípulos el día de Pentecostés. Que tú puedas derramar esas lenguas repartidas como de fuego ahora, Señor. Sanando todo corazón herido. Sanando toda afrenta. Sanando todo corazón que escuchó palabras, Señor,
palavras, Senhor, de afrenta, todo coração que escutou e está ofendido, Senhor, por palavras que escutaram de ofensa, Senhor. Quero pedir que tu puedas sanar su coração, Senhor. Também sana mi coração se tuviera algo contra ti en ese momento. E quero pedir também, Senhor, que ahora tu puedas tocar em cada lugar, que tu puedas tocar, Senhor, se há algum enfermo de coronavírus, Senhor, sana, limpia todo vírus, sana os seus pulmões, sana os seus riñones, Senhor, sana todo su cuerpo, su sistema inmunológico que pueda ser levantado ahora, para que puedan testificar lo que tú has hecho. Também quero orar, Senhor, por aqueles com problema renal, problema hormonal, problema en los ovarios, problema en el útero, tumores en el útero, quistes, Senhor, en el ovario, Senhor, problema de tiroides, Senhor, quero orar en ese momento, Senhor, problema cardíaco, Senhor, toda válvula, Senhor, todo problema en el corazón que pueda ser restaurado ahora en el poder del nombre de Jesús, en el poder de la sangre de Jesús, Senhor. Todo problema de visión, Senhor, também em nome de Jesus. Todo tumor cerebral, Senhor, ahora toca com tu fuego ahora, Senhor, sobre essa persona, Senhor. Toca sobre esta persona ahora, Senhor, sanando, quitando, Senhor, quitando, Senhor. Também quero pedir por liberação. Toda persona que ahora está oprimida y deprimida, en el nombre de Jesús, ordenamos a todo esos demonios que puedan salir de esa vida, en el nombre de Jesús. Ordenamos a Satanás que suelte esa vida ahora, en el nombre de Jesús. Suelta su alma, suelta su espíritu, suelta su corazón, suelta su mente ahora, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, derrama ahora, Señor. Derrama ahora tu sanidad. Derrama ahora, Señor, tu Espíritu Santo. Que esta casa no quede vacía. Que esa persona que están siendo liberada ahora no queden vacía hoy. No vuelvan vacía su casa. No vuelvan vacía su trabajo. Sino que en este momento puedas sacar lo malo y poner lo bueno. Que en ese momento tú puedas sacar todo espíritu maligno y puedas derramar sobre su vida tu Espíritu Santo. Que los conforta, que los ayuda, que los convence del pecado, justicia y juicio, que les ayuda en su debilidad y que les ayuda en cómo andar en tu presencia. También quiero pedir ahora en nombre de Jesús que tú puedas capacitar, que tú puedas derramar tu Espíritu Santo para que todo aquel que se sienta como un niño, que se sienta un niño que no tiene condición de hablar de ti, que tú puedas, Señor, restaurarlo. Que puedan sentir voluntad de estar en tu presencia en oración cada día, que puedan sentir hambre de tu palabra, de leer tu palabra, de buscar conocimiento, porque tu palabra, tú has dicho que tú colocarías tu palabra en nuestra boca para hablar. Tu palabra dice que tú recordarías todo lo que tuviéramos que hablar. Te quiero pedir ahora en nombre de Jesús, por todos esos cristianos fríos, por todos esos cristianos tibios, en nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre tu vida ahora, en nombre de Jesús. Derrama, Señor, derrama de tu fuego ahí, Señor, derrama de tu fuego, capacitando a cada uno para ser testigo, Señor, y que esa obra que tú empezaste hoy, tú la puedas terminar, y que esa obra que tú empezaste hoy pueda seguir, oh Padre. Que ese fuego del Espíritu Santo sea para testificar, para hablar lo que tú vienes haciendo en esa vida. En nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén, Señor. Amén, amén. Si esa palabra bendijo a tu corazón, quiero invitar que tú puedas compartir esa palabra para que tus amigos también puedan escuchar esa palabra y ser edificados en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.